Bueno, segundo asalto para el ascenso. Falta un equipo, ya sabéis. ¿Quién va a seguir al Español y al Real Mallorca a la Liga Santander? Pues aquí en Montilivi hoy se va a decidir. Lo tiene en la mano el Girona. Lo tiene francamente bien. Ganó 1-2 en Vallecas, un gran partido. Y además le vale el empate. El empate, el mismo resultado que hicieron en Vallecas, le valdría, ¿no? Iríamos a la prórroga, pero no iríamos a los penaltis porque quedó mejor clasificado el Girona. Yo creo que tiene, lo hemos dicho siempre, ¿no? Tiene esa vitola, ¿no? De favorito no solo por el resultado, sino porque las últimas jornadas han sido impresionantes de este Girona. Las últimas jornadas han mantenido muchas veces su portería a cero. Las últimas jornadas han marcado gol. Y las últimas jornadas ha sido un equipo intratable. Ya estamos nosotros preparados aquí para la previa, porque hoy es el último día. Solo puede quedar uno. Y ahí arriba va a haber unos 1.500 aficionados en el estadio. Pero ahí arriba también va a haber gente. Siempre se ponen ahí detrás de la portería a animar a su Girona. Por cierto, yo jugué aquí durante 2 años, 2 temporadas, también jugué un playoff con el Girona contra el Villarreal, ascendió el Villarreal, y ese césped siempre, tanto en mi época como ahora, ha estado impresionante. O sea, el césped es una maravilla. Vamos a ver, ahora solo falta que ruede el balón y que haya buen fútbol y que ascienda el mejor. Bueno, aquí estamos en la cabina. Ha terminado ese Girona Rayo increíble. Segundo año consecutivo que el Girona llega a la final y con cierta ventaja. Esta ventaja era importante. Habíamos dicho que había dado un paso de gigante en Vallecas y no ha podido ser. Es increíble, increíble que el Girona haya perdido esta final. Pero increíble por el resultado de ida. Pero por el resultado futbolístico aquí, es que el Rayo ha estado de maravilla. Desde el banquillo Iraola, ya incrustando a Óscar Valentín como tercer central, metiendo por dentro a Álvaro García, quitando a Casmi y metiendo a Andrés, quitándole la referencia a los centrales del Girona, y empezó el Rayo igual que en Vallecas. Es que en Vallecas dijimos que había jugado fenomenal, pues hoy aquí ha pasado lo mismo. Metió un gol a los 10 minutos, un gran gol, y estaba atenazado el Girona. Yo creo que, yo no sé si pesa tanto esos años, esas desgracias el año pasado, años anteriores, de pérdidas en los playoffs, que te atenazan, ¿no? Pues hemos visto un Girona diferente. Es que ese Girona de final de liga no lo hemos visto. Ni le vimos en el primer tiempo en Vallecas, ni le hemos visto hoy aquí. Gran trabajo de los de Iraola, mucha emoción, un partidazo, una banda izquierda que esa va a dar que hablar, tanto también en la Liga Santander, Fran García, Álvaro García, pero es que todos han estado fabulosamente bien, desde el banquillo Iraola, como os decimos. Es que poco se puede decir. Darles la enhorabuena a todos los futbolistas, afición, directivos, etcétera, etcétera, del Rayo, y mucho ánimo al Girona, y que lo tiene que seguir intentando, que también eso es un mérito. Volver por segundo año consecutivo a la final también tiene su mérito. Es un año muy complicado el que hemos vivido, futbolísticamente, socialmente, la pandemia, mucha gente se ha quedado por el camino, y sobre todo eso se ha reflejado en la celebración de los jugadores del Rayo. Todos se acordaban de familiares perdidos, hemos visto a todos, o prácticamente todos, llorando, al presidente, todos los futbolistas, a Lucas Zidane, todo el mundo con lágrimas en los ojos, de esa emoción contenida, de esa rabia, ¿no?, que hemos vivido durante esta temporada. Nada, deciros que bueno, ha terminado un año más la Liga Smartbank y esperamos pues volver, como decíamos al principio, amenazamos con volver, ¿no? Es emocionantísimo esto. Gracias a todos y tigres a la selva.